que es advertencia sobre un peligro, el endurecimiento del corazón. Habíamos visto, si podemos abrir nuestras Biblias, en Hebreos capítulo 3, el versículo 8 específicamente. Capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si puedes poner ese mismo pasaje en LBA, por favor, Benjamín. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como el día de la prueba en el desierto. Vimos, hermanos, nosotros que el endurecimiento del corazón es una enfermedad espiritual silenciosa, es parte de un proceso y, demanda un examen sincero, íntegro, humilde delante del Señor. Y habíamos visto que en esta sección de Hebreos capítulo 3, el autor de Hebreos habla de síntomas. Y el primer síntoma que hoy vamos a ver de un corazón que se está endureciendo, de un corazón que está en ese proceso de, cardioesclerosis, que se está endureciendo, hermanos, es la irritación. El primer síntoma a considerar en esta mañana con respecto a esta advertencia que hace el autor de Hebreos, quien dice que nos está hablando por el Hijo, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es la irritación. Hemos visto que en Hebreos 3:8 cita el Salmo 95, versículo 8. Hebreos capítulo 3, versículo 8, el autor cita el Salmo capítulo 95, versículo 8, donde el salmista está haciendo memoria de un evento histórico, de un acontecimiento histórico, que está registrado en Éxodo capítulo 17, del versículo 1 al 7. Aquí está registrado el acontecimiento histórico, que el salmista en el Salmo 95, 8, hace memoria. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 8, el autor de Hebreos cita otra vez este acontecimiento, tomando todo lo que pasó ahí como una advertencia acerca de lo que no debemos de hacer. Vamos a escudriñar las palabras y la historia misma de este acontecimiento. Y vamos a comprender que la irritación o el enojo y la amargura es un síntoma de un corazón endurecido. Vamos a Éxodo capítulo 17, por favor, y vamos a ir leyendo para luego orar y entregar al Señor este tiempo. Éxodo capítulo 17, si me acompañan por favor en la lectura, donde está, dije ya, registrado este acontecimiento histórico. Dice la palabra de Dios: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Recordamos que esta historia está aconteciendo después de que Israel haya salido de Egipto por manos de Moisés. Versículo 2: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?
Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Oremos. Padre, una vez más, Señor, queremos encomendar este tiempo en tus manos. Mi Dios, que tú seas hablando a nuestros corazones en esta mañana, que tú seas el centro de atención, y que para cada corazón, espíritu y mente, Señor, seas tú, por tu Hijo, quien estés hablándonos. Que para nadie quepe la menor duda de que estamos escuchando la voz del único Dios verdadero y eterno. Háblanos al corazón, Señor. Confróntanos, edifícanos, consuélanos y fortalécenos con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a pasar ahora a considerar las palabras, y pido por favor si podemos proyectar Hebreos capítulo 3, versículo 8. La palabra que se traduce allí, provocación, literalmente significa irritación. Irritación. ¿Qué es la irritación? La irritación es sinónimo de enojo, de ira, sinónimo de que algo nos ha molestado a tal punto que nos enojamos e inclusive nos amargamos. Hay una amargura en nosotros, nos volvemos amargos. Eso es lo que de eso habla la palabra irritación. Y si alguno quiere tomar nota, la palabra griega es parapikrasmo, y lo va a encontrar en el número 3893 en el diccionario de Strong o Vine. También la palabra que ahí vimos en la LBA, si podemos poner por favor la Biblia de las Américas, dice: en el día de la prueba en el desierto. Esta palabra prueba indistintamente se traduce como tentación y como prueba, depende mucho del contexto, porque Dios prueba, pero no tienta. Entonces, cuando el contexto de esa palabra es Dios permitiendo alguna situación difícil, es prueba, no es tentación, porque Dios dice la palabra: no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por nadie. Aclarando eso, en este punto, esta palabra más bien habla de prueba, porque está hablando de un acontecimiento histórico, y ese acontecimiento histórico está registrado como una prueba. Inclusive el hebreo, en el original, la palabra masá significa prueba, y vamos a estar viendo eso. La palabra prueba, peirasmo, es la palabra, significa someter a examen a una persona con el fin de conocer su verdadero carácter, la peorecuas virtud. Ya debo saber, hermano, allá las cosas que ponen a entero, pero ya no vamos a poder permitir la prueba y pueblo de olla con agüesa, o sea, no ha cauto la añetemo y apeina y pueblo y el corazón y el pueblo. Y eso muchas veces sucede, hermano, en medio de la prueba. En el Salmo 95, 8, si podemos ir ahora, por favor, hermano Benjamín. Salmos 95, el versículo 8, sí, ya encontramos que el salmista menciona estas dos palabras. 95, 8 dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá. La palabra Meribá o Meriba significa pleito, rencilla, como en el día de Masá en el desierto. Y la palabra Masá, esa palabra hebrea, significa literalmente prueba. Allí no hay dos palabras indistintas. Ahí Masá significa prueba. Para tentación hay otra palabra hebrea. Por eso es que allá en Hebreos no podemos
nosotros considerar una tentación esto, sino una prueba, una dificultad que Dios permitió. Y en Éxodo capítulo 17, versículo 3, si podemos poner por favor, y luego vamos a poner el versículo 7, dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El 7, por favor. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá. Ya sabemos por qué Masá, porque ahí hubo una prueba, y Meribá, porque hubo una rencilla, un pleito, una discordia, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: miren, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Los israelitas, hermanos, no solo dudaron de Dios ese día y de su poder, no solo dudaron de Dios que estaba con ellos y de su poder que podía darles agua, sino también que dudaron, hermanos, hasta del propósito que Dios tuvo para sacarle de Egipto y llevarla a la tierra prometida. ¿Por qué, hermanos? Porque dice: moriremos en el desierto de sed, nosotros, nuestros hijos y nuestros animales. Nada va ahí, hermanos. Digo, pusieron en duda hasta el propósito de nuestro Dios. Los israelitas, atiendan bien esta expresión, los israelitas en ese día convirtieron el día de prueba en un día de rencilla, de pelea y de discordia. ¿Qué tiene que ver las pruebas con un corazón duro? Todo lo que ver las pruebas, corazón o jataba hoy, tiene que ver muchísimo, hermano, muchísimo tiene que ver. Y vamos a considerar ahora eso. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 6. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 6, entre todas las cosas que enseñan, hermanos, porque realmente demasiado rico este trecho bíblico es, teológicamente hablando. Pero quiero irme nomás al versículo 6, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 6, nos enseña que los días de prueba son inevitables. Los días de pruebas son inevitables. Pero más que eso, los días de prueba son necesarios para vos y para mí. Y el domingo pasado mencioné cuando la criatura tiene que recibir una vacuna para que no se enferme, por ejemplo, y llora y suplica y grita a su padre que por favor no le deje en mano de esa enfermera. Y cuando le ve salir al papá o a la mamá de ese lugar y se queda él solo con la enfermera, seguramente se pregunta: ¿será que mamá me ama? ¿Por qué me deja con esta persona que me hace daño? Y le pincha y no da gusto. Pero sabemos, hermanos, que eso era y es necesario para los hijos. Es asimismo de parte de Dios que Dios permite las pruebas en nuestras vidas. Son necesarias. Entonces, podemos decir que las pruebas no son el problema en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Las pruebas no son el problema, porque las pruebas son necesarias. Es lo que vos y yo necesitamos. Dios sabe la medida, Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo.
como nuestro Padre Celestial. Y el problema no es la prueba. Hoy escuchamos un testimonio, la prueba que vino a la vida de Samuel. Y Dios sabía que él necesitaba eso, porque él sabía el resultado que iba a tener en su vida. Miren, hoy él aquí dando testimonio de su Dios, agradeciendo a Dios. Como dice Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, yo te responderé y tú me glorificarás. Tuvo que pasar por esa prueba, tuvimos que pasar por esa prueba, porque las pruebas son necesarias. Ahora, si las pruebas no son el problema, ¿qué es el problema? El problema son nuestras reacciones a los problemas, a las pruebas y a los problemas. El problema real, hermanos, es cómo está nuestro corazón, cómo te encuentra, cómo me encuentra la prueba que Dios está permitiendo en mi vida. Porque, hermanos, la reacción que yo doy al problema, a la necesidad, a la enfermedad, a la falta de trabajo, a la crisis que se formó en mi familia, en mi trabajo, a cualquiera de las formas en que Dios permite la prueba y que son días de aflicción, días de quebrantamientos, hermanos, la reacción que yo tengo a ese momento, a esa situación, manifiesta el estado de mi corazón. Es la reacción muchas veces lo que Dios permite para que aflore lo que yo tengo verdaderamente en mi corazón. Porque como siempre digo, a mí verdaderas a las cosas, pero pues no topa oírte, no falta invadir, todo es alegría, todo es paz. Pero cuando yo abro la ladera y no hay nada ahí está la prueba. Ese es el día de la prueba. ¿Cuál va a ser mi corazón? ¿Qué va a expresar mi corazón a través de mi boca ese día? Entonces, vemos nosotros, hermanos, que nuestras reacciones son realmente lo que van reflejando el verdadero estado de nuestro corazón. Y quiero ir a Job como un ejemplo de esto que estoy diciendo. Capítulo 2, Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Y vamos a tomarle a la esposa de Job y a Job mismo ante esa crisis que vino sobre Job. Recuerdan, hermanos, que todavía dice que no hablaba todo el que venía a contarles sobre lo que sucedió con esto, con aquello. Todavía no hablaba todo, dice, ya llegaba otro diciéndole otro problema. Y el sello final de su día de aflicción, hermano, fue que todos sus hijos murieron en un solo lugar, en un solo acontecimiento. Y por último, Dios permitió que Satanás le tocara el cuerpo con una sarna maligna. Y estando en esa situación, hermanos, quebrado económicamente, quebrado físicamente, Job, hermanos, en el versículo 9, miren la esposa cómo reaccionó. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Encontramos, hermanos, aquí reflejado en la reacción de esta mujer su propio corazón. Un corazón enojado, un corazón amargado, un corazón que está endurecido. Porque me imagino, hermanos, cuando todo estaba bien, cuando Job estaba en su anterior vida, fácilmente podemos decir que esta mujer estaba contenta. Pero en este momento y en este día se reflejó el verdadero estado de su corazón. Y ahora vamos a ver a Job, el versículo 10, cómo reaccionó Job. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Encontramos en la respuesta de Job que se manifiesta un corazón que entiende que Dios lo ordena todo, que Dios es soberano. Pero Yehuan debe ir, hermanos, pero Yehuan se ir a hacer, o por falta de trabajo, o por crisis, o más venían de droga, venían de vida. Ella te ya había descuidado, venían de vida. Él permitir, hermano, porque Él ordena todas nuestras vidas. No hay nada que se le escape. Y pensemos nosotros,
¿Dios se equivocó alguna vez? Nunca. ¿Se está equivocando conmigo? Nunca. ¿Dios hace las cosas malas? ¿Alguna vez hizo algo malo? Nunca. Dios es bueno, siempre es bueno, y todo lo que hace es bueno. Es malo lo que está permitiendo en mi vida. Tal vez para mí, en mi concepto, en mi razonamiento, sea un día adverso. Pero puedo asegurarles, hermanos, que para Job ese día, él que depositó su fe, su esperanza en Dios, sabía que había un propósito. Aquí vemos un corazón que entiende que Dios ordena todo. Recibiremos solamente lo bueno y no lo malo. O sea, Job está reconociendo a Dios. Y también está reconociendo que Dios tiene propósitos. Las palabras que nuestro Dios, que hoy leyó nuestro hermano Samuel, no son palabras que llevan el viento, son palabras de Dios. He aquí, yo estoy contigo todos los días para esforzarte. Los pensamientos de Dios para con nosotros no son de mal, sino de bien, para que alcancemos finalmente aquello que estamos esperando. Dios tiene un propósito en todo lo que está permitiendo en nuestras vidas. Aunque eso duela, aunque lo que está aconteciendo me duela, me aflija, hermano, hermana, Dios tiene un propósito. Y tercero, vemos en la respuesta de Job un corazón humilde, un corazón sumiso y un corazón obediente. Con todo, dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Va a hermano, Job, mi corazón, hermano, y entregado delante de Dios. Así como tu corazón y mi corazón debe de estar entregado al Señor. Recién dijo el hermano, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Ese es el efecto de la presencia de Dios en la vida de un hombre y de una mujer pecadora, que en arrepentimiento y fe ha recibido a Cristo. Hermanos, si es salvo, porque esa es palabra nomás. La vida, la conducta, el corazón cambiado, el nuevo nacimiento, que es un milagro que Dios opera en nuestra vida por su Espíritu Santo, es la evidencia real de que soy salvo. Porque hay muchos por ahí, hermanos, que dicen que son salvos. Jamotina ya me yararera, porque hoy coña carretinos. Añandena pecha ya. Si Cristo vino a nuestro corazón, hermanos, toda nuestra vida ha cambiado. Y la evidencia va a ser un proceso, eso sí, se va a ir viendo dentro de un proceso de cambio que el Señor opera en nuestro ser, por su Espíritu Santo y su palabra. Vamos ahora a ejemplo de Jonás, Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. Ese tiene un solo capítulo, 2 capítulos, 8 capítulos, más lo tiene. ¿Cuánto tiene? 4 capítulos, cortitos. ¿Por qué se le llamaba profetas menores a estos libros que están acá? Porque no son tan importantes. ¿O por qué? Por el corto contenido que tienen. Por eso no. Capítulo 4, versículos 9 y 10. Conocemos la historia de Jonás, que fue llamado por Dios para ir a predicar a Nínive, que tenía ya Dios decidido destruir. Jonás no quiso ir porque Nínive, la capital de los asirios, era demasiado crueles. Y Jonás conocía la historia de cuántas veces esta ciudad, los asirios y especialmente Nínive, atacaron a Israel y fueron muy crueles. Jonás fue testigo de varios ataques de este pueblo a Israel. Entonces lo que Jonás quería como buen patriota, que era que Dios destruya a Nínive, lo merecen. Demasiado mucho le hizo sufrir a mi pueblo, que mueran. Y se escondió y se fue. Dios hizo, sabemos la historia, que él volviera en obediencia, aún en contra de su deseo, a predicar a Nínive. Y se sentó, hermano, a las afueras de Nínive, en el sol, para ver cómo Dios destruía a Nínive, porque él decía, Nínive no se va a arrepentir. Aparte que él quería que no se arrepientan, él decía, no se va a arrepentir y Dios va a destruir, y yo voy a ver, en primera silla voy a estar. El sol radiante, hermano, Dios dice que hace crecer una planta, una calabacera, que hace de que le cubra
por un día a Jonás. Entonces Jonás estaba bajo la sombra de esa calabacera. Dios ese mismo día envía un gusano que hace que la calabacera se seque y Jonás queda a la intemperie. Y dice, hermano, que se desvanece tanto calor que hacía. Vamos a leer versículos 9 y 10. Dice: versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive. 11. Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Si comparamos la prueba que tuvo Job con esta prueba de Jonás, que se le secó el que le daba sombra, ni un milímetro no era lo que Jonás estaba pasando. Se dan cuenta que la prueba no es el problema, no es el grandor de la prueba el problema. Una prueba grande de mucho dolor, y una prueba chiquitita como la de Jonás, igual, hermanos, descubre al corazón. En este caso, nos imaginamos si Jonás hubiera estado en el lugar de Job y se le morían todos sus hijos y se le robaba todo lo que tenía y perdía todo en un día para otro, todo lo que tenía. ¿Qué iba a pasar de Jonás? Pero por una sola planta, que fue la prueba que Dios permitió en su vida, hermanos, afloró el verdadero corazón duro de Jonás, porque Jonás seguía teniendo un corazón enojado, amargado, porque no estaba de acuerdo con su Dios. Él tal vez obedeció de manera práctica, pero en su corazón, el corazón estaba endurecido a causa del pecado, de la rebeldía. Y bastó, hermano, una prueba chiquitita para que aflorara su verdadera condición. Entonces decimos otra vez que el punto no es la prueba, sino el estado del corazón. Pregunta: si Dios me ama tanto como dice, de tal manera amó Dios al mundo, eso es una verdad. Si Dios me ama tanto, ¿por qué permite las pruebas de Dios, hermanos? ¿Por qué permitió tanto dolor en la vida de Job? ¿Por qué permitió esta situación en la vida de Jonás? ¿Por qué mi enfermedad? ¿Por qué la falta de trabajo? ¿Por qué esa crisis que estoy teniendo? ¿Por qué estos días de aflicción? Porque es necesario para madurar. Y vamos a Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Versículos 2, 3 y 4. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros, bueno, hasta el 4. Si puede poner el versículo 4 en la versión de las Américas, por favor. Dice, el versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. La palabra paciencia, hermanos, es una palabra que también significa perseverancia y constancia. Es una palabra
griega que transmite la idea de perseverancia, constancia, paciencia. Y la palabra ahí que se traduce como perfectos y completos es una palabra muy conocida. El león que dijo Jesucristo ahí en la cruz de Calvario cuando dijo consumado es. La obra está completada, dijo él. Con una palabra griega que aquí se utiliza y que se traduce como perfectos y completos, porque hermanos, habla de un carácter completo, maduro. Las pruebas, dice, por eso dice Santiago, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, porque las pruebas tienen el propósito de hacer de que maduremos, de que nuestro carácter se vaya probando, nuestro carácter se vaya puliendo, que nuestro carácter, hermanos, vaya siendo cada vez más semejante a la de Jesucristo, para que el carácter de Antolín vaya muriendo, mermando, desapareciendo, debilitándose, y para que el carácter mismo de Cristo aflore a través de mi vida. Las pruebas tienen el objetivo de que el creyente se vaya madurando, se vaya completando en él ese carácter que es la meta final de cada uno de nosotros, llegar a la altura y a la plenitud de ¿quién? De Jesucristo. Que Jesucristo cada vez sea más en mí y cada vez yo sea menos, ese indio, ese orgulloso, ese vanidoso, ese quejón, el que se queja todos los días. Ese tiene que ir mermando y tiene que ir cada vez siendo más Jesucristo en mí. Y la única manera, hermanos, es a través de las pruebas. Por eso dice Santiago, que nos gocemos cuando estemos en prueba, porque es la oportunidad que tenemos de crecer, la oportunidad que tenemos de madurar. Hermanos, solo una persona madura tiene desarrollado la paciencia. Solo una persona madura puede ser constante. Solo una persona madura puede, como dije la palabra aquí, perseverar en la carrera de la vida cristiana. Por eso el niño, cuando vos te vas de viaje y estás tardando mucho, ya te empieza a decir, papá, ¿cuándo llegamos? Es impaciente por naturaleza porque es una criatura. A Nina no hay cuán, va a veces que jala domingo. Papá, ¿cuánto falta? Lunes ya te preguntan, ¿cuánto falta para domingo? Martes ya no duermen más. Miércoles ya se va. Papá, no, es para el domingo, no tenemos que ir. Son impacientes porque son niños. Pero una persona madura, hermanos, ya es capaz de ser paciente, ya es capaz de perseverar en la carrera. Y ese es el objetivo de nuestro Dios. Y eso es lo que el autor de Hebreos quiere transmitirles a los hermanos de aquel tiempo y a nosotros, hermanos, en esta vida. La perseverancia, hermanos, manifiesta un corazón humilde, sumiso y obediente como la de Job en el día de la prueba. Pero un corazón que está endureciéndose convierte el día de la prueba en un día de rencilla con Dios. Se queja, llora, no quiere venir más a la iglesia, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere saber de Dios nada. Ese es porque el corazón está enfermito, está enfermo. Cardiosclerosis. Cantamos hoy, hermano. Pero el corazón, como la dejó, sumiso, obediente, humilde, en el día de la prueba es cuanto más le busca a su Dios. Como Job se encarama de Dios y le dice, no te voy a dejar, mi Dios. Porque para Job y para aquella mujer sirofenicia, Jesús era el único. No había otro ser en el universo que le podía ayudar. Ella estaba convencida de eso. Y ella no quería mucho. La migaja que cae de la mesa de los hijos nomás ella quería alcanzar. Y por eso Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y eso, hermano, es lo que el Señor nos habla en esta mañana. Prestemos mucha más atención a las advertencias que nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo. Examinemos nuestro corazón, hermanos, y avancemos en esta carrera, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Salmo 50:23 dice, hermanos, al que ordenare su camino, yo le mostraré la salvación de Dios.
Si estamos caminando ya fuera de la voluntad de Dios a causa de nuestro corazón duro, hoy el Señor nos llama, hermanos, a con un corazón contrito y humillado empezar a ordenar nuestro camino, volver nuestros pasos a los testimonios de Dios. Y hermanos, no hace falta que yo garantice por Dios. Dios ha hablado y Dios ha dicho: le mostraré la salvación de Dios. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.